A finales de siglo, Estados Unidos estaba empezando a cicatrizar las heridas de la guerra, y tras ese periodo de la reconstrucción, llegó una era de prosperidad donde la expansión económica, industrial y científica empezó a crear la nación que más tarde dominaría en el mundo. Y entre todos, pocos estados representaron tan bien esa edad dorada como Rhode Island, ubicado en la región noreste del país. Y en ese pequeño estado, los Brown eran una de las familias más respetadas de la comunidad. Pero esa enfermedad, esa amenaza invisible, no entendía de clases sociales. La tuberculosis había enseñado su naturaleza más cruel con ellos. George Brown había perdido ya a su mujer y a una de sus hijas a causa de la enfermedad, y ese día de enero de 1892 tuvo que enterrar a otra de sus hijas. Mercy Brown, de apenas 19 años, acababa de sucumbir a la tuberculosis. George estaba viendo cómo toda su vida se derrumbaba. Solo le quedaba su hijo Eddie, que pese a haber enfermado como sus hermanas, había quedado estable, pero con una salud muy delicada. El pequeño, que todavía no comprendía lo que estaba ocurriendo, tranquilizaba a su padre diciendo que su madre siempre lo visitaba desde el cielo, que protegía de él. George pensó que eran unas simples fantasías de un niño que no sabe cómo procesar el duelo. Ojalá hubiera tenido razón. Las noticias se expandieron rápidamente por esa pequeña localidad de Exeter, que hasta entonces había logrado mantenerse a salvo de la epidemia de tuberculosis. George sentía como muchos de sus vecinos empezaban a verlo con otros ojos, como si él y su familia hubieran despertado un mal en su idílico pueblo. La muerte de Mercy, una joven que había sucumbido a la enfermedad en apenas unas semanas, había despertado el miedo entre los habitantes, y como si de obra del destino se tratara, unos pocos días después del entierro de su hermana, la salud de Eddie empezó a empeorar rápidamente. Después de años de estar estable, la tuberculosis volvió a golpear con fuerza al pequeño. George no estaba dispuesto a enterrar a otro hijo, así que a pesar del miedo a separarse de él, tomó una decisión para salvar su vida. El clima de Rhode Island era demasiado duro para un niño que estaba luchando contra esa enfermedad. Por ello, George lo envió a un centro en Colorado especializado en el tratamiento de la tuberculosis infantil. Y aunque aquello implicara estar lejos durante meses, podía salvar al único hijo que le quedaba. Y no sin ese pensamiento de que iba a ser la última vez que lo veía, George se despidió de su hijo. Pero esa noticia del empeoramiento de la salud del menor de los Brown no pasó desapercibida en Rhode Island. Y los siguientes días no es que sintiera miradas de recelo, es que George veía como sus vecinos lo temían como si fuera portador de alguna maldición. Nadie quería hablar con él, todo el mundo lo evitaba. Se había convertido en un forastero en su propio hogar. El clima en el pueblo se había vuelto hostil, como si todos tuvieran pánico de él y su familia. La histeria, la oscuridad y el temor estaban acechando a Rhode Island. Sin comprender qué estaba ocurriendo, George intentó hablar con uno de sus pocos amigos de confianza, esperando encontrar respuestas a esa paranoia de los vecinos. No entendía por qué le tenían miedo. Él estaba sano y Eddie había marchado. Su amigo le daba la razón en todo lo que decía, pero sentía que estaba ocultándole algo. George le preguntó si había escuchado algún rumor en las calles. Él dijo que no, que simples cuentos e historias para asustar a los niños. Que no se preocupara, porque todo se iba a calmar. George insistió en saber qué decían de él y su hijo, pero tras un silencio, le dijo que los rumores no iban acerca de ellos dos. Los vecinos de Rhode Island no tenían miedo a Eddie, tenían miedo a Mercy. George no entendía de qué estaba hablando. Su hija llevaba meses muerta. El amigo asintió. Eso es precisamente de lo que tienen miedo. Los vecinos creían que una fuerza diabólica estaba acechando a su familia, que el demonio se estaba manifestando a través de su hija fallecida.
El alma de Mercy había sido poseída y un ente la estaba usando como vehículo para aferrarse a esa frontera entre la vida y la muerte. George no entendía nada. ¿Cómo podían pensar que una posesión estaba detrás de la enfermedad de su esposa y sus hijas? Su amigo le dijo que ante ese miedo a lo desconocido, habían sido persuadidos por las leyendas de la antigüedad, donde la tuberculosis se consideraba no una enfermedad física, sino una espiritual. Había encontrado relatos que hablaban de unos entes que desde las sombras levantaban de sus tumbas para atormentar a los vivos. Los habitantes de Rhode Island estaban convencidos de que la joven Mercy era un vampiro. Contaban que Mercy había despertado de entre los muertos y estaba consumiendo a su hermano. Por eso había empeorado su condición, y por eso parecía que los Brown tenían una maldición a sus espaldas. Y eran esos fantasmas, esos vampiros que acechan desde las tinieblas, los que estaban detrás de la tuberculosis. Todas esas manifestaciones, esa tez pálida, ese agotamiento y esa pérdida de sangre, todo ello era obra del diablo. Sin embargo, le dijo a George que no se preocupara, que eran simples historias, que en unos días cuando todo se calmara, la gente se olvidaría de ello. George quiso creerlo, pero algo en su interior le decía que aquello no había hecho nada más que empezar. Y a cientos de kilómetros de distancia, en ese paraje donde su hijo debía encontrar esperanza, esa intuición se cumplió. Eddie no estaba mejorando, y el personal del centro no lo entendía. Con los cuidados, todos los niños estaban recuperándose poco a poco. Pero lo que no sabían es que la tuberculosis no era lo único que estaba acechando a Eddie. Había algo más. Noche tras noche el pequeño sentía que algo o alguien lo observaba desde las sombras. El espectro de una mujer estaba merodeando esa casa, cada vez más y más cerca de él, posándose sobre su pecho hasta dejarlo sin respiración. Eddie había perdido toda su vitalidad, y una profesora, al darse cuenta de ello, intentó hablar con el pequeño, pensando que tal vez algún otro niño se estaba metiendo con él. Pero Eddie le dijo que no era por los niños, que tenía miedo por las noches, porque su madre y su hermana Mercy lo visitaban mientras dormía, que se posaban sobre su pecho y le susurraban que querían que se fuera con ellas. La profesora, aterrorizada, envió un telegrama a George, contando lo que su hijo le había dicho. Y fue en ese momento que la historia de ese pueblo iba a cambiar para siempre. George ya no sabía qué pensar. ¿Qué probabilidades había de que justo cuando en el pueblo se contaban esas historias, su propio hijo dijera que veía a su madre y a su hermana? Su mente científica le decía que tenía que haber una explicación lógica, pero poco a poco el miedo iba ganando terreno, y ese temor se hizo más fuerte cuando una mujer del pueblo, de las pocas que no se alejaron de George, le dijo que podía ayudarle. La mujer le preguntó si había oído hablar de la familia Young. George le dijo que no. Tenía que conocerla, porque la historia se estaba repitiendo, afirmó la mujer. Al parecer, en 1827 hubo un caso muy similar al suyo, también en Rhode Island. Una de las familias más adineradas del estado fue devastada por la tuberculosis. El padre había muerto por la enfermedad y al poco tiempo, sus dos hijos cayeron enfermos. La madre, obsesionada con la idea de que el espíritu de su difunto esposo estaba acechándolos, mató a sus propios hijos para impedir que el demonio se los arrebatara, para después, presa de la culpa, suicidarse en su habitación. El pueblo habló de que los espíritus de padre, mujer e hijos quedaron anclados a esa casa del lago, y desde entonces nadie ha regresado a ella. Esa mansión abandonada se considera maldita. Pero George tiene claro que si quiere encontrar respuestas a lo que le está ocurriendo a él y a su hijo, debe buscarlas ahí,
En la casa de la familia Young podrá dar con algo que demuestre que todo ese pánico de los vampiros no tiene ningún sentido. George le cuenta a su amigo toda esa historia, y a pesar de no creer en nada paranormal, cree que es mejor alejarse de esa casa. Pero George lo tiene muy claro. Debe hacerlo por la memoria de su esposa y de su hija. Su amigo lo entiende y cede a acompañarlo a esa mansión abandonada desde hacía más de 60 años, no sin antes avisarle de que a veces es mejor no abrir las cicatrices del pasado. Desde el primer momento, George siente que no debería estar ahí, pero el miedo no puede detenerlo. Y finalmente se adentra al interior de la mansión que en su día fue el hogar de los Young. El paso del tiempo entre esas paredes era evidente, pero era como si todo hubiera sido abandonado de la noche a la mañana. Todo seguía en su sitio, como si aquellas últimas personas en pisar esa casa hubieran huido de algo o de alguien. Pero de nuevo, no dejó que esos miedos lo controlaran. Después de buscar entre los archivos que habían quedado, encontró unos documentos donde Levi Young, la mujer que había matado a sus hijos creyendo que el demonio los estaba persiguiendo, relataba los meses posteriores a la muerte de su marido. Era precisamente lo que estaba buscando. En esas cartas y diarios la mujer contaba que toda su vida se derrumbó cuando la tuberculosis la arrebató a su marido, y que todo se vino abajo definitivamente cuando semanas después sus dos hijos, un niño y una niña, cayeron enfermos de esa misma enfermedad. George vio que a partir de ese momento todas sus cartas se volvieron más oscuras, como si la mujer lentamente estuviera enloqueciendo. La señora Young relataba que sus hijos le decían que su padre aparecía por las noches, que lo veían en la oscuridad de su habitación, rogándoles que se fueran con él. La piel de George empezó a erizarse. Era lo mismo que le estaba ocurriendo a su hijo. Pero una vez más, se obligó a pensar que debía haber una explicación lógica. Las cartas mostraban que tras un tiempo la mujer se obsesionó con las historias que sus hijos le contaban, que podía escuchar sonidos extraños en su casa, como si su marido estuviera entre ellos. George sabía que a partir de ese momento fue cuando la casa fue testigo del horror de esa familia, pero todo se vendría abajo para él cuando encontró una carta, una en la que la mujer explicaba que un día uno de sus hijos le dijo que esa noche sintió que su padre se posaba sobre su pecho mientras dormía, como si estuviera quitándole toda su energía. Exactamente lo mismo que Eddie le había contado a su profesora en Colorado. No podía ser una casualidad. George ya no tenía nada a lo que aferrarse. La mujer, sumida ya en la locura, creyó que sus hijos estaban empezando a ser poseídos por el mismo espíritu que había tomado a su difunto marido. Un vampiro estaba acechando a sus hijos. Y antes de que el demonio los convirtiera en seres de otro mundo, iba a darles un final digno. En esa misma casa donde él se encontraba, la mujer mató a sus dos hijos. Todo estaba explicado en esas notas, pero con el tiempo, arrepentida por lo que había hecho, sintió que nunca podría perdonarse, y en un arrebato de culpabilidad se quitó la vida, colgándose de una viga en la que hasta ese momento había sido la habitación de sus dos pequeños. Los vecinos tardaron semanas en darse cuenta de que algo había pasado en esa casa, y cuando llegaron, no solo encontraron el cadáver descompuesto de la señora Young, vieron que las 3 tumbas estaban abiertas. Antes de suicidarse, la mujer había exhumado los cuerpos de su marido y de sus hijos. George no entendió aquello, y durante horas estuvo buscando cartas de la señora Young, donde explicara por qué abrió las tumbas, pero no encontró nada. El cansancio estaba haciendo mella, no podía pensar con claridad.
Pero una cosa estaba clara. Había llegado a esa casa para encontrar respuestas. Y todo lo que había hecho era irse con más dudas y sobre todo, con el miedo a lo que su hijo podía estar viviendo. George ya no podía aferrarse a la ciencia. Estaba empezando a dudar de la realidad a su alrededor, sintiendo que igual que la señora Young, estaba siendo acechado por el fantasma de su mujer. Tal vez aquellas historias eran ciertas. George acababa de atravesar una línea, una frontera de la que ya no iba a poder regresar. Porque en el momento en el que abres la mente a la superstición, ya no hay vuelta atrás. Esa misma tarde, cuando su amigo regresó a por él, George era una persona totalmente distinta. Lo que había visto en esa casa, lo que había aprendido del pasado de la familia Young, había cambiado su forma de entender la vida y la muerte. Le explicó que había descubierto que la mujer había exhumado los cuerpos de sus seres queridos, pero que no entendía con qué propósito lo había hecho. Una vez más, su amigo le advirtió que había puertas que era mejor no abrir, que se olvidara de los delirios de una mujer que había caído presa de la locura y de la desesperación. George pensó que tal vez tenía razón, que lo mejor era no pensar más en aquellos cuentos de fantasmas. Pero otra vez, como si de un capricho del destino se tratara, la fatalidad volvió a azotar ese pueblo de Rhode Island. Una mañana, unos pocos días después de que George visitara la casa de los Young, una niña cayó enferma de tuberculosis. Sus hermanos no pudieron hacer nada por salvarla. En apenas unas horas la pequeña empezó a toser sangre y cuando llegaron al médico, ya era demasiado tarde. La niña murió en los brazos de George. En ese instante que representó un punto de inflexión en esta historia. Los vecinos que sabían que había visitado esa mansión supuestamente maldita, creyeron que George tenía otra vez la culpa de aquello, que el demonio que había atormentado a su familia después de hacerse fuerte a través de su mujer y de sus hijos, iba a dar caza al resto del pueblo. El pánico de los vampiros acababa de alcanzar su momento cumbre, y George, que había caído por completo en esas supersticiones, se sentía responsable de la muerte de esa niña y de todas las que creía estaban por llegar. El demonio se había apoderado de Rhode Island. Su amigo le pidió que no escuchara a las masas, que no tenía ningún sentido que a las puertas del nuevo siglo siguieran hablando de vampiros y de fantasmas. Pero no había vuelta atrás. Los vecinos estaban convencidos de que solo había una forma de salvarse del destino al que los habían condenado. E igual que había intentado la señora Young años atrás, George debía exhumar los cuerpos de su mujer y de sus hijas. Solo de esa forma podía matarse a esos vampiros. Si Mercy se había convertido en un vampiro, al abrir su tumba descubrirían un cuerpo casi intacto, rejuvenecido a merced de la sangre de su hermano y de las otras víctimas. Y si daban con ello, el padre debía desenterrar el cuerpo, desmembrar a su hija y quemar su corazón, tal y como rezaban las leyendas antiguas. Presionado y movido por ese miedo irracional, tal vez pensando en que era la única forma de salvar a Eddie y a los niños del pueblo, George aceptó. Ante el asombro de su amigo, George dijo que él mismo se encargaría de ello. La justicia de Rhode Island, en una histeria colectiva por ese pánico a los vampiros, aprobó la exhumación de los cuerpos de Mercy Brown y de su madre y de su hermana el 17 de marzo de 1892. Por primera vez desde hacía décadas, un tribunal en ese supuesto estado avanzado estaba permitiendo la exhumación del cuerpo de una joven por sospecha de que ésta fuera un vampiro. Esa misma noche, George acudió al cementerio donde había enterrado a prácticamente toda su familia, hasta posarse delante de la tumba de su hija, y sintiendo que estaba haciendo aquello para salvar a su hijo, profanó el lugar de descanso de Mercy. Descendió hasta el ataúd y, viendo cómo la historia de la señora Young se repetía, abrió el féretro.
El cuerpo de Mercy Brown acababa de ser exhumado. George tomó el cuerpo de la que en su día fue su hija, y obligándose a creer que en un acto de amor la iba a liberar del demonio, la dejó a disposición de los médicos del pueblo. Pero el rito no había hecho nada más que empezar. Al centro de Eddie en Colorado llegó un telegrama donde George solicitaba el regreso de su hijo. El personal no pudo negarse, y Eddie tomó el primer tren hacia Rhode Island, dejando atrás un sitio en el que estaba seguro, para adentrarse en un lugar donde solo iba a encontrar oscuridad. Un viaje hacia un pasado que parecíamos haber dejado atrás. Mientras los médicos de Rhode Island informaron a George de que las relativamente buenas condiciones del cuerpo de Mercy se debían a que el clima frío había preservado bien el cadáver, que no era posible que un espíritu del mal hubiera poseído su cuerpo para convertirla en un vampiro, y que no escuchara a los vecinos enloquecidos que afirmaban que sus uñas y su cabello habían crecido en la tumba. No había absolutamente nada paranormal. Un tiempo atrás, George habría confiado en su palabra, pero no esta vez. Él sabía que su hija era un vampiro, y así se lo hizo saber al médico, que solo pidió que no lo involucraran más en historias absurdas. Estaban en un país en camino a convertirse en la nación más industrializada del mundo, y ellos estaban regresando a esa mentalidad que condujo al episodio de los juicios de Salem, tanto tiempo atrás. Pero de nuevo, George no escuchó. La decisión estaba tomada. Junto a otros vecinos tomaron el cuerpo de Mercy, la desmembraron, cortaron su cabeza y antes de volver a enterrarla, le arrancaron el corazón y los pulmones, y en el propio cementerio los quemaron, obteniendo unas cenizas que mezcladas con agua hicieron beber a Eddie cuando llegó al pueblo. Pero como era de esperar, no funcionó. Eddie murió apenas 2 meses después. George había enterrado a su último hijo, sabiendo que había profanado el cuerpo de Mercy en vano. Fuera lo que había acechado a su familia todo ese tiempo, había ganado. George lo había perdido todo, y condenado a vivir el resto de su vida con el recuerdo de lo que había hecho, vio cómo el suceso se convirtió en un fenómeno nacional. Esos fantasmas de los que había intentado huir iban a perseguirlo para siempre. Un tiempo después de aquel suceso, cuando lo ocurrido llegó a oídos de los periodistas del estado, todos los medios publicaron la historia, convirtiendo a esa difunta joven en el vampiro más famoso de Estados Unidos. El incidente de Mercy Brown se convirtió en un fenómeno mediático. No había una sola persona en la nación que no conociera la historia de la exhumación de su cuerpo en Rhode Island. En una incomprensible disonancia en esa sociedad que parecía querer abrazar el futuro del nuevo siglo, muchas personas estaban regresando a eras más oscuras, donde la superstición guiaba el porvenir del mundo. El pánico a los vampiros se expandió por todo el país, y las exhumaciones de cadáveres se convirtieron en un suceso común en localidades todavía alejadas de la civilización moderna. El miedo a los vampiros crecía mientras la tuberculosis seguía devastando familias enteras, y una de ellas fue la de George Stetson, uno de los primeros antropólogos estadounidenses y un reputado científico de la comunidad. En 1896, 4 años después del incidente de Mercy Brown, Stetson perdió a su mujer después de una larga lucha contra la tuberculosis. Durante todo ese tiempo, la mujer tuvo que ver cómo sus propios hijos lloraban ante la idea de que su madre resucitara y se alimentara de su sangre como sus amigos les decían que Mercy Brown había hecho con su familia. Y finalmente, falleció sabiendo que sus hijos tenían miedo de ella. Y en el funeral Stetson tuvo que prometer a sus hijos que todas aquellas historias, todo aquello que escuchaban acerca de Mercy, era mentira.
Los vampiros no existían. En Rhode Island no había pasado nada más allá de la desesperación de un padre por salvar a su hijo. Y esta vez, para proteger al suyo, iba a demostrarle a él y al mundo entero que en ese incidente, en esa exhumación supuestamente paranormal, no había nada que la ciencia no pudiera explicar. Y fue así como Stetson tomó la decisión de escribir un tratado que pondría fin a ese pánico. Tenía que dar con una explicación científica de todos los sucesos que llevaron a esa exhumación, y para ello debía empezar con el origen de todo, la enfermedad. Stetson y otros científicos sabían del descubrimiento de Robert Koch acerca del origen de la tuberculosis. El microbiólogo alemán había identificado el microorganismo responsable de la patología en 1882. Mycobacterium tuberculosis era una bacteria que se transmitía a través del aire, por la inhalación de gotas de saliva con el patógeno. Una vez en las vías respiratorias, el bacilo puede destruir los tejidos pulmonares, provocando todos los síntomas de fiebre, pérdida de peso, sudores y tos con sangre. Unas manifestaciones que en aquellas áreas rurales donde las noticias del descubrimiento de la bacteria no habían llegado, podían hacer pensar a la gente que esa persona enferma estaba perdiendo la vida, como si alguien se la estuviera arrebatando. Es normal que pensaran en los vampiros porque en etapas avanzadas, la persona tose sangre y los familiares podrían verla en las sábanas y por la habitación. Pero en ese momento aparecía una duda. En América del Norte no existía ningún folclore sobre esas criaturas. Todas las historias, todos los archivos históricos sobre supuestos avistamientos de vampiros procedían de Europa del Este. No tenía sentido que repentinamente hubiera florecido ese pánico en Estados Unidos, pero solo hacía falta repasar la historia para comprender su origen. Durante la Guerra de Independencia, el gobierno británico envió a Rhode Island 30.000 soldados, unos mercenarios alemanes conocidos como hessianos. Justo cuando la tuberculosis estaba convirtiéndose en una epidemia en Estados Unidos a finales del siglo XVIII, unos hombres del este llegaron a esas regiones rurales de Rhode Island, donde muy probablemente contaron las historias de vampiros a unas personas que no entendían por qué esa terrible enfermedad devastaba a sus familias. El mito de los vampiros acababa de entrar en América. Las creencias en estos seres se expandieron rápidamente, igual que la propia tuberculosis, porque precisamente en esos hogares de Nueva Inglaterra, las condiciones eran idóneas para la propagación de la bacteria. Las familias eran numerosas y los inviernos largos. Las personas convivían en extrema cercanía durante largas épocas, facilitando que el bacilo pasara de un miembro a otro de la familia. De ahí esa creencia de que un espíritu demoníaco acechaba a una misma familia hasta terminar con ella. Stetson estaba consiguiendo resolver todo el puzzle. Incluso podía explicar por qué parecía que esos vampiros tenían predilección por la fuerza vital de los niños. Durante la infancia, con un sistema inmunitario menos desarrollado, la bacteria tenía más sencillo burlar las defensas del organismo, provocando una progresión más rápida y violenta que en los adultos. Por eso los más pequeños de las familias solían ser los primeros en ser víctimas de la tuberculosis. Y esto permitía resolver uno de los grandes misterios, el desencadenante del incidente de Rhode Island. El pánico en el pueblo se desató cuando el pequeño Eddie, después de años de estabilidad de la enfermedad, empeoró rápidamente al morir su hermana. En la mayoría de casos la tuberculosis se presenta de forma latente. La persona tiene la bacteria en su aparato respiratorio, pero esta está contenida. Tras el contagio, Eddie pudo mostrar algunos síntomas de la enfermedad, pero estando sano e inmunocompetente, su cuerpo controló la infección. Pero esa estabilidad pudo romperse. Un evento psicológicamente estresante como la muerte de su propia hermana en una edad donde ya era consciente de ello, pudo comprometer su estado inmunológico. Sus defensas cayeron en picado y la bacteria pudo salir de su letargo, dañando rápidamente sus pulmones y despertando todas esas sospechas de la gente de Rhode Island. Pero incluso así había algo en el incidente de Mercy Brown que parecía no encajar.
Su hermano y muchas personas relataban que antes de morir, tenían visiones de esos vampiros y que podían sentir como un ser se posaba sobre su pecho. Tantas personas sin contacto entre ellas no podían estar inventándose lo mismo. Pero es que probablemente no estaban mintiendo. Emociones como el amor, la culpa y el odio alimentan ese deseo de que los muertos regresen a la vida. Y si a este estado psicológico añadimos las alucinaciones propias de la fiebre, no es de extrañar que el pequeño viera a su madre y a su hermana visitándolo de noche. Pero aún quedaba la incógnita de esa presión en el pecho que todos juraban sentir. En este caso, Stetson estaba convencido de que en etapas avanzadas de la enfermedad, la necrosis del tejido pulmonar podía provocar una sensación de asfixia mientras la persona dormía, parecida a la que se tiene cuando algo oprime tu pecho. Todo parecía estar resolviéndose. Solo quedaba por comprender el supuesto gran fenómeno paranormal. Los vecinos de Rhode Island juraron que el cadáver de Mercy mostraba un aspecto con demasiada vitalidad y que había sangre aún fresca en su cuerpo. Lo primero que había que tener en cuenta es que la tasa de descomposición de un cuerpo depende de la temperatura y composición del suelo. Una buena preservación por el frío podría explicar que no se viera tan mal como ellos esperaban, e incluso que hubiera esa presunta sangre fresca en su corazón. Las bajas temperaturas la podrían haber mantenido congelada para después de su exhumación volver a estar líquida. Además, Stetson sabía que los cadáveres se hinchan a medida que los gases de la descomposición se acumulan en el torso y que el aumento de la presión hace que la sangre fluya hacia la nariz y la boca. Esto podría explicar que los vecinos vieran que el rostro de Mercy mostrara un aspecto rojizo, algo que ellos relacionaron con la presencia de un demonio en su interior. También había documentos que hablaban de que su cabello y sus uñas habían crecido mientras estaba muerta, pero aquello, de ser cierto, era una simple ilusión. Cuando un cadáver empieza a descomponerse, la piel y las encías pierden fluidos y se contraen, dejando al descubierto las raíces del cabello, las uñas y los dientes. Este proceso natural podía producir la ilusión de que esas partes del cuerpo realmente habían crecido. Pero al final, todo se había reducido a eso, una ilusión. Stetson recogió todos estos análisis en un artículo que publicó en una de las revistas de antropología más prestigiosas del mundo. Un tratado que iba mucho más allá de desmontar una leyenda ancestral, porque ese incidente de Mercy Brown en el fondo nunca tuvo que ver con los vampiros. Era una historia de cómo, para proteger a aquellos a los que amamos, podemos ser capaces de cualquier cosa, y de que el miedo a lo desconocido puede abrir las puertas de los lugares más oscuros de nuestra naturaleza.